Creo que Claudia dio una muy buena explicación de todo esto. Quizás lo único que le faltó decir es que el que distribuye los excedentes de manera discrecional es el que se come media vaca diaria, no yo. Pero bueno, pues mucho de lo que ha presentado Claudia es lo que ha llevado y lo que llevó a nuestro presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador, a plantear este proyecto de rescate al sector energético. Primero que todo, antes de entrar de lleno a redondear lo que consiste el proyecto, le señalaría una cosa muy importante, porque ahorita resulta que en los medios, pues Pemex es la niña fea de la película, le estallan las tuberías, tiene derrames, ya no hay petróleo, vaya, es la empresa más nefasta del mundo. Habría que considerar dos cosas cuando se dice eso: que cuando ha habido excedentes petroleros, todo el mundo se reparte los excedentes menos Pemex. Y dos, que las finanzas públicas existen, el gobierno ha tenido para pagar su gasto, para realizar la poca inversión que ha hecho en educación, en salud, gracias a que Pemex paga de impuestos el equivalente al 57% de sus ingresos. Mientras que empresas como Bimbo o como Walmart pagan de impuestos pues el equivalente al 2% de sus ingresos. Es decir, no hay ninguna empresa en el mundo que sea competitiva, que sea eficiente, si le entrega al fisco pues el 60% es lo que recibe. El otro punto es que, pues sí, efectivamente somos un país petrolero. El petróleo debe ser la base de desarrollo. Lo que sucede aquí es que México se ha excedido. Así como en algún momento de su historia en Chile, pues las exportaciones de cobre eran su principal ingreso. Bueno, pues está bien que el petróleo tenga un peso en las exportaciones mexicanas, pero el chiste es que dejemos crecer a la industria. Aquí no, aquí se le ha querido matar. Y originalmente, bueno, pues es porque el resto de las empresas no pagan impuestos, de las grandes empresas. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si esto lo combinamos con un gobierno que recauda muy poco, porque no recauda de quienes deben de recaudar, pero además gasta muy mal, pues no tiene recursos para invertir. Le hace las inversiones particularmente en el sector energético. Si nosotros recordamos, o muchos de nosotros recordaremos, por ahí por los 95, 96, 97, 98, que el precio del petróleo andaba por abajo, pues año con año veíamos que el gobierno iba a ajustar su gasto. Pero nunca oímos que los funcionarios públicos se bajaran los salarios, ni que dejaran tener autos o celulares. Siempre estos recortes pues eran en tres áreas fundamentales: en proyectos energéticos, en infraestructura hidráulica y al campo. El destino nos está alcanzando, el destino nos ha alcanzado. En materia de campo tenemos una crisis impresionante. En materia de inversión pública, pues tenemos una crisis energética. En materia de inversión, por eso importamos gasolina de China, porque estamos pagando estos recortes al gasto de inversión. Ahora bien, el argumento, como dice Claudia, es que el gobierno no tiene dinero. No ha tenido dinero ni tiene para invertir. Y esto nos debe hacer reflexionar cómo la única empresa en el país que vende gasolina y que exporta petróleo puede estar en quiebra. Esto de entrada es absurdo. Por eso es
que de ahí surge el planteamiento que hace Andrés Manuel López Obrador en este plan energético, que consta fundamentalmente de dos grandes acciones. La acción en materia financiera, que es cómo inyectarle recursos a las áreas de la industria, a exploración, a inversión, a desarrollo de refinerías, de dónde deben de provenir estos recursos, sin la necesidad de la inversión o del dinero de la iniciativa privada. De aquí se han planteado tres grandes fuentes. La primera es del excesivo ahorro, del excesivo gasto corriente que ha tenido el gobierno. Si nosotros revisamos lo que ha sucedido entre el 2001 y 2006, por ejemplo, el gasto corriente del gobierno prácticamente se duplicó. Nada más para darles un ejemplo, en el 2000 los servicios personales, los sueldos y salarios que pagó el gobierno fueron del orden de los 325,000 millones de pesos. Para el presupuesto que se acaba de aprobar, el pago de salarios va a ser de más de 713,000 millones de pesos. Esto porque se ha incrementado no por el gasto en el maestro, no por el gasto en el médico, porque pues finalmente un funcionario público de alto nivel gana en promedio 12 veces más que un maestro o que un médico. ¿Por qué? Porque el primer discurso que nos dicen los de enfrente es que se gasta mucho en salarios porque hay muchos médicos y hay muchos maestros. Pero esto es falso. Aquí lo vemos, y nosotros vemos cuánto gana un médico y cuánto gana un director de área en el sistema de administración tributaria o cualquier otra dependencia del sector público. Por eso es que parte de la estrategia es reducir no solamente las percepciones, sino todas las prebendas que van acompañadas a estos puestos en la administración pública, a estos altos puestos. El otro punto, del cual también estamos planteando ahorros, es este llamado gasto de operación. Es decir, cuando el gobierno lleva a cabo algún programa, pues requiere recursos para operar este programa. Si va a lanzar un programa de apoyo al campo, pues a lo mejor necesita gasolina para la camioneta que va a llevar estos apoyos. Este crecimiento del gasto de operación también ha sido, yo diría, criminal, ha sido exponencial este crecimiento. Figúrense ustedes que si el gobierno hace una obra pública, al construir algo, pues va a necesitar más llamadas telefónicas y más gasolina, más movimiento de autos. Esto es normal. Pero si nosotros vemos qué ha sucedido en este periodo, entre 2000 y 2006, nos damos cuenta que mientras que el gasto de operación creció en casi 400,000 millones de pesos, el gasto en inversión, la inversión física directa del gobierno, creció nada más 19,000 millones de pesos. O sea, no hay una relación entre lo que ha construido, entre la obra pública, la inversión, y lo que gastó en ese tipo de gastos. Y el mejor ejemplo de esto es si nosotros revisamos lo que recientemente ha publicado la dependencia del que se come media vaca diaria con relación a lo que ha pasado este año, al mes de octubre. Si nosotros vemos qué ha sucedido al mes de octubre, por ejemplo, de 2007, nos damos cuenta que en promedio ha habido de excedentes petroleros, como lo mencionaba Claudia, al mes de octubre, casi 97,000 millones de pesos.
nada más de puros excedentes petroleros. Mientras tanto, si revisamos en qué ha gastado el gobierno, nos damos cuenta que el gasto en inversión ha sido de solo 200,000 millones de pesos, mientras que el pago de salarios ha sido de 509,000 millones de pesos, o sea, más del doble.